Para finales del siglo XIX, la revolución industrial está en un máximo, en un proceso que venía desde finales del siglo XVIII, primero con una revolución textil en Inglaterra, ahora en su segunda fase, la producción de acero en la siderurgia, principalmente para la construcción de ferrocarriles y medios de transporte, estaba en un pico mundial. Grandes cantidades de personas en masa habían abandonado su trabajo artesanal, su trabajo en el campo, en alguna chacra, en alguna estancia, para refugiarse en las ciudades, en grandes aglomeraciones de personas que generalmente vivían hacinadas y de esta manera poder transformarse de productores de su propia cosecha en trabajadores a paga por tiempo en alguna fábrica en la cual dejaban gran parte de su vida diaria. Esto va a generar sin número de problemas. Desde el punto de vista de la literatura, por ejemplo, Charles Dickens va a hacer reflexiones sobre este tema, que uno de sus personajes incluso va a llegar a decir que preferiría ver muertos a sus hijos en vez de haberlos visto convertirse en delincuentes o transitar, en el caso de su hija, los senderos de la sensualidad. Realmente es un momento complejo y diferentes pensadores van a abordarlo de maneras distintas. Vamos a ver algunos de ellos, pero el que más va a destacar e incluso el que va a influir a lo largo de todo el siglo XX e incluso hasta nuestros días va a ser el pensador alemán Karl Marx. Principalmente en su pensamiento es en el cual nosotros nos vamos a detener para hacer un análisis exhaustivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado de estar nuevamente con ustedes en otra charla. Y lo que nos convoca hoy es hablar un poquito sobre Marx y el socialismo científico. Sin embargo, tenemos que abrir un pequeño paréntesis en este caso. Nombrar a hombres como Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon, estos primeros socialistas que intentaron dar alguna explicación a los problemas de esta nueva sociedad capitalista y donde el trabajador sufría mucho. El problema en ellos fue que hacían una apelación a la buena voluntad de los empleadores. ¿Qué significa esto? Apelaban a la cordura del burgués capitalista para que éste accediese a compartir parte de sus privilegios, de sus ganancias con sus trabajadores. Se propusieron financieros o comunidades de trabajo. Robert Owen incluso era un empresario inglés que adoptó este método en su empresa. Cabe redondear que estas experiencias nunca llegaron a buen término y a raíz de esto es que aparece entre nosotros el nombre de Marx, la figura de Marx que comienza a decir, bueno, fíjense, todos estos hombres construyeron, apelando a esta cuestión de la buena voluntad, castillos en el aire, que cuando los tratamos de llevar a la realidad no se sostienen, se desmoronan. Por lo tanto, Marx, a partir de este pensamiento, los va a nombrar como socialistas utópicos, gente que no tiene los pies en la tierra y que cree en una utopía que jamás podrá llevarse a la realidad. Partiendo de esta base, Marx va a apelar a conceptos del pensamiento positivista. Es un video que nosotros ya hemos trabajado, yo lo he puesto a su disposición, así que el que no lo vio puede verlo. ¿Y qué es el planteo positivista? El método científico. Bueno, Marx es hijo de su tiempo, no escapa a esto y busca aplicar un método científico que le permita formular una nueva teoría sobre cómo ha ido evolucionando el desarrollo humano. Él dice remontarse a tiempos muy antiguos hasta llegar a la actualidad, que era mediados del siglo XIX que vivía él, y él dice, señores, he conseguido elucubrar una ley científica que me permite explicar el desarrollo de la humanidad. Con esta ley él se autoproclama un socialista, pero ya no un utópico, sino él es un socialista científico porque tiene método su disciplina. Bueno, propone la existencia de una lucha siempre entre dos bandos, se podría decir, los ricos, los que tienen el poder y los que no lo tienen, que quieren acceder a él,
y a partir de ahí, de estas luchas, se va dinamizando la historia hasta nuestros días. Bueno, Marx plantea que este descubrimiento es el que tiene que dar respuestas a los trabajadores. ¿De qué manera? Bueno, tomando autoconciencia de clase, dándose cuenta de que ellos son los oprimidos y que la única forma que hay de poder acceder a hacer un cambio no es solicitando permisos, apelando a la buena voluntad, sino a través de una revolución violenta y aplicando una dictadura del proletariado, que luego vamos a explicar un poquitito mejor en qué consiste. Esta dictadura teóricamente tiene que ser la toma del poder y aplicar el aparato represivo estatal para reprimir y mantener oprimido a los que antes nos oprimían. Es decir, dar vuelta a la tortilla. Todo esto surge, ¿por qué? Porque Marx dice, el problema acá está en la plusvalía. Es decir, el trabajador hoy se encuentra alienado en las fábricas porque le han quitado el control de lo que él produce, de lo que él elaboraba antes cuando el trabajador trabajaba artesanalmente y fabricaba este libro, por decirlo de alguna manera, le ponía un valor a los 2, 3 o 4 libros semanales que fabricaba y los vendía, producto de las horas que había elaborado con él. Ahora no, ahora ha perdido control de lo que él fabrica y el control de lo que él fabrica lo tiene su empleador a través de un salario que le paga al trabajador. Toda la otra ganancia que el dueño, el empresario tiene por sobre esa fabricación es el plusvalor. Es lo que aliena al trabajador y le quita el control de su trabajo. Pero bueno, antes de seguir todavía ahondando un poquito más en esto, veamos cuál era la propuesta de Marx para este tema. El materialismo histórico, también conocido en algunos casos como materialismo dialéctico, es el proceso que va a aplicar Karl Marx para tratar de entender y descifrar cómo se mueve la historia del ser humano. Como su nombre lo dice, se basa en un sistema binario, en un sistema dialéctico que requiere dos partes, ¿sí? Y Marx estudia la historia del ser humano, la historia de la humanidad, basándose en este proceso, en un proceso de oposición que desde el punto de vista filosófico tendríamos que decir que es de tesis y antítesis. Este proceso de tesis y antítesis se soluciona a través de un resultado final que, como vemos en el cuadro, es la síntesis. ¿Cómo lo ejemplificamos esto en el contexto dentro del cual Marx está inserto y pretende mostrar los resultados de cómo funciona el mundo? Bien, muy fácil. Para Marx, la tesis sería la burguesía capitalista, que es la dueña de los medios productivos, ¿sí? La que domina el Estado, la que crea el Estado como hecho de dominación, mientras que su antítesis, surgida no hace mucho, recién surge a partir de que el trabajador toma conciencia de su clase, de su estado de explotación al que es sometido por el burgués capitalista trabajador, y este trabajador proletario, recordemos que la palabra proletario viene de prole, que es hijos, hagamos una salvedad, un paréntesis, porque necesitaban tener muchos hijos los trabajadores porque no había sistemas sociales de previsión que en la vejez o en una enfermedad pudiesen mantener a esta persona fuera del mercado laboral mientras no trabajaba. Entonces necesitaba tener a alguien de la familia que pudiera sustentarlo. De los 12 o 13 o 14, 15 hijos que podía tener, algunos seguramente se iba a hacer cargo de él. Por eso los trabajadores generalmente fueron llamados proletarios. No es porque no había televisión ni internet en esa época. Así que hay que tener en cuenta este pequeño detalle. Pero bien, volvamos a la cuestión. Este proceso de lucha entre la burguesía que está dominando y el trabajador que quiere pasar de ser oprimido a opresor, a dominar los medios de producción, de este choque va a surgir en algún momento, dice Marx, la síntesis. ¿Cuál va a ser la síntesis de este choque de estos dos sectores sociales? La síntesis que propone Marx será una síntesis que como resultado dará una sociedad sin clases. ¿Qué es esta sociedad sin clases? Una sociedad en la cual todos vamos a ser iguales.
Porque la propuesta de Marx es, si el Estado es un medio de dominación de los que más tienen sobre los que no tienen nada, por lo tanto, el día en que aquellos que consiguen hacerse con el poder a través de una revolución, porque recordemos que la propuesta de Marx es a través de una revolución violenta y armada, para dejar de ser oprimido y transformarme como trabajador en opresor de aquel que antes me estaba oprimiendo. Este momento en el cual se produce la síntesis, deja de existir el opresor. El burgués capitalista o perece o asume su rol como trabajador también. Por lo tanto, si el Estado era un hecho de dominación, era la forma en que un capitalista tenía de dominar a otro que no lo era, el día en que todos hayamos comprendido que debemos ser buenos trabajadores y no hay más diferencias sociales ni de clase, el Estado debiera desaparecer. Bueno, la cuestión en cómo desaparece el Estado, el día en que todos seamos iguales y todos seamos trabajadores, esa es una incógnita que Marx no termina de resolver y algunos le darán diferentes formas. Quien en definitiva se va a hacer eco de toda esta propuesta revolucionaria de la lucha y la revolución violenta a través de las armas va a ser Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, que en 1917 va a dar inicio a la Revolución Rusa. Lenin, pragmático, mientras escribía El Estado de la Revolución, que es uno de sus libros más famosos, nos termina diciendo, señores, y dejo de escribir aquí sencillamente porque es mejor hacer la revolución que escribir sobre ella. Bien, la consigna entonces es revolución, y revolución violenta, decía Marx. ¿Qué significa? No nos podemos quedar tranquilos, en el caso de los trabajadores, hay que tomar las armas y con estas armas oprimir a aquellos que antes nos oprimían a nosotros. Esto iba a llevar a una dictadura del proletariado. El trabajador tenía que establecer una dictadura férrea y fuerte para dominar y obligar a someterse a los que antes le ponían la bota sobre su cabeza. Se lleva a cabo. Lenin, como hemos visto, en 1917 lleva a cabo la Revolución Rusa. El problema es que esta dictadura tenía que ser el camino para que todos fueran iguales, todos fueran buenos trabajadores, desapareciese el burgués capitalista, desapareciese la diferencia de clases. Y el problema es cuando todos éramos iguales, cuando todos llegáramos a ese lugar en el cual no había más diferencias de clases, el Estado no tenía más razón de ser, porque el Estado, siendo una elucubración, un invento de la burguesía capitalista, para oprimir a los que nada tenían, no tenía sentido en un mundo en el cual todos éramos buenos trabajadores. Por lo tanto, acá comienza la discusión entre marxistas que ocurre con el Estado. Si desaparece, si a través de un proceso lento se termina por extinguir. Bueno, ninguno termina de delinear a ciencia cierta, unos creen tener más razón que otros, todos son exégetas de Marx, no se ponen de acuerdo, pero la realidad en la historia nos muestra que en los países donde se aplicó este pensamiento, se quedaron siempre en el estadio de la dictadura del proletariado y nunca terminaron de abolir el Estado. Parece que esta nueva nomenclatura, esta nueva clase dirigente, estos trabajadores devenidos en nueva clase dirigente, les quedaba muy cómodo y muy bien el Estado en el momento en el que se había quedado, que era el de la dictadura del proletariado. Y nunca llegaron a dar ese paso final de su desaparición. Para cerrar el video y terminar un poquito con esta charla explicativa, hay críticas hacia Marx de distintos ángulos. Por ejemplo, Carl Schmitt ha llegado a decir que la teoría de Marx hace agua en cuanto a que para dar fundamento a su base teórica se toma de un hombre padre del liberalismo, que es John Locke, que justamente Locke en su libro Ensayos sobre el gobierno civil plantea, ¿qué cosa? Él dice, algo es de mi propiedad si yo le he puesto valor con el trabajo. Y prácticamente la crítica de Marx al sistema capitalista y la formulación de la plusvalía sobre el valor del trabajo justamente parte de un principio liberal. Pero bien,
Esto ya es para hilar muchísimo más fino y la idea de este video era sencillamente presentar el pensamiento de Marx. Recordemos, Marx va a ser uno de los hombres que en el siglo XX una mayor impronta va a tener con sus ideas. Revolución Rusa, 1917, la revolución comunista china con Mao Zedong, Fidel Castro en Cuba, es decir, y una serie de otras revoluciones en Indochina que luego las podremos ir detallando. Pero bien, espero que el video les haya gustado, que les haya sido de interés y como ustedes saben siempre, si les gustó y les pareció bien, le pueden dar like también. Bueno, nos estamos viendo en una próxima charla. Adiós.